Bienvenidos, bienvenidas nuevamente a este episodio de podcast que se va a llamar La terapia con o sin feminismo. Además, el día de hoy queremos presentarle a nuestra nueva integrante que en realidad ya lleva rato con nosotras, pero se integra al podcast, que es Eli. Hola. Hola. Es nuestra becaria, que ahora pertenece a ENSO como estudiante de psicología. Sin embargo, ella también es abogada, también de repente ahí nos asesora en cosas, nos echa la mano en cosas. Y pues, Eli, muchas gracias por estar aquí. Bravo. A ustedes por dejarme participar, por incursionar en esto de la psicología de la mano de ustedes. Muchas gracias. No, al contrario, a ti. Al contrario, por estar aquí. Y pues nos falta una integrante que es Jenny, pero bueno, fueron otras circunstancias. Al final, aquí estamos y pues vamos a empezar. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Nerviosa por el tema. ¿Sí? ¿Nerviosas? Muy importante. Bueno, hay un subtítulo que le pusimos al título que es terapia con o sin feminismo, y entre paréntesis le pusimos deme dos para llevar. Pero no vamos a dar spoilers, esto lo vamos a ir respondiendo conforme vaya siendo este episodio. Entonces, quiero iniciar con una pregunta, ¿ok? Vamos de a poquito. ¿Qué entendemos por feminismo? Son dos preguntas. ¿Qué entendemos por feminismo y qué creencias tenemos respecto a este movimiento? Vas, Diana. Lo que yo entiendo por feminismo es un movimiento social que busca la igualdad entre hombres y mujeres. ¿Qué creencias tengo respecto al movimiento? Honestamente, es un tema que no es algo que a mí me guste mucho tocar, porque los aprendizajes que yo llegué a tener acerca del feminismo eran muy radicales en el sentido de aversivos. Okay. Y que yo no encontraba congruencia entre justo lo que les decía, esta búsqueda de igualdad entre hombres y mujeres, porque desde donde yo lo concibía, los acercamientos que yo tuve, era más como esa lucha en contra de los varones. Ok. Y es algo que a mí no me agrada, no promuevo violencias en cuanto a los hombres, ya hemos hablado algunos episodios de ello, pero tampoco me gusta estar como de ese lado, atacándolos. Entonces, he de confesar que el tema del feminismo es algo que tuve como muy relegado por mucho tiempo, pero después conocí a Julieta y todo cambió en mi vida y me ha estado cambiando la perspectiva. Muchas gracias. Base. Bueno, pues justo un movimiento político que busca ver como toda la parte de desigualdades, no solamente entre hombres y mujeres, sino como una estructura más grande, más amplia. Y en realidad existen varios tipos de feminismo, ¿no? Pero pues hasta ahorita me quedo con esta abordamos. Ok, bye, tú, Eli. Pues yo me quedaría en igualdad, en oportunidades y derechos. Okay. Para mí sería como esa parte. Pero sí creo que es un tema como delicado en cuanto a los límites, ¿no? Como comentaba Diana, ¿qué tanto nos han enseñado a estar en contra y qué tanto tenemos que equilibrar esa parte? No sé. ¿Qué? Y siento que es un tema ¿Qué creencias complejo. tienes tú, Eli? Además de que es complejo. ¿Qué Híjole. creencias te...? Pues mira, no sé, igual en el medio en el que me desenvuelvo, es que también ese es un tema bien complejo, Claro, o sea, de mi lado, digo, ahora lo veo en psicología, pues digo, la gran mayoría son mujeres, ¿no? Pero en mi profesión, pues que actualmente todavía ejerzo, la gran mayoría son hombres, entonces sí me ha tocado panoramas bien complejos, seguro. Bien difíciles, o sea, sí me ha tocado el típico, una vez sí me tocó así tal cual, que llegó el cliente y todo, sacó la cita y así de, no hay un hombre que me pueda atender. Y yo así de, o sea, pues quieras que no, si te pegan, ¿no? O sea, independientemente de que tengo la capacidad, de la experiencia, etcétera,
Y pues tuvo que salir en ese momento otro de los abogados. Tengo que confesar que me quedé así como de, ¿qué se contesta, no? Y si le dije, pues es que soy la titular del área, soy esto, así, así, y pues la cita es conmigo. Tuvo que salir otro abogado a decirle ella es la titular y quien te tiene que atender es ella, si no, Sí. pues con permiso, ¿no? Entonces, sí ha sido que pues te ven así como de, ay, es mujer. La audiencia va a estar muy fácil, ¿no? Entonces, sí lo he visto como desde ese punto, pero a la par, pues también el aspecto familiar, ¿no? ¿Cuánto influye tu familia? Afortunadamente mis tíos y mi entorno muy cercano siempre fueron como de, no, pues tú sí puedes. Digo, pese a algunas ideas que por ahí tienen, pero conmigo en particular o con las mujeres en mi familia sí ha sido como de, no, pues tú sí puedes, ¿no? O sea, no hay ningún problema. Ellos sí jamás me dijeron no porque eres mujer o no por esto, no. Todas mis locas ideas siempre las apoyaron, pero creo que todo influye, o sea, sí es un tema con el que aprendimos a vivir desafortunadamente, aunque ya, gracias a Dios, pues en la vida y a muchas mujeres Gracias a los movimientos sociales. Exactamente, pero desafortunadamente en algún momento tuvimos que aprender a lidiar con eso, ¿no? Pues justo, ¿no? Creo que más bien es como, o sea, me llama la atención, ¿no? Que es como, afortunadamente ya lo vivimos, pero aún así toca transitar muchas otras cosas, ¿no? Porque como bien dijiste, ya afortunadamente pudiste estudiar derecho, ¿no? Muy chido y todo, pero no quitó que de repente llegara el cliente ¿y el abogado? Y el abogado hombre, ¿dónde está el que me va a atender? ¿No? ¿Dónde está el jefe? Exacto. Entonces creo que ahí podríamos partir de ahí, desde primero qué es el feminismo. Y yo quiero primero entablar un concepto así como previo, antes de qué es el feminismo, que es el patriarcado. ¿Ok? Entonces voy a partir de la definición de Bell Hooks, que el patriarcado es como todo sistema de dominación. En este caso podemos hablar del racismo, el capitalismo, entre otros. En este caso vamos a hablar del patriarcado. Se basa en el principio, y así se socializa, de que en toda relación entre los seres humanos hay un superior y un inferior, un fuerte y un débil. Y que por tanto es natural que los poderosos dominen a los desamparados. Para los defensores del pensamiento patriarcal, cualquier forma de mantener el poder es aceptable. Ahora, el patriarcado, así a grandes rasgos, lo vamos a atravesar por el género. O sea, ¿quién va a tener el poder? Pues el hombre. ¿Quién va a ser el subordinado? Pues la mujer, o la subordinada, ¿no? Esto es a través del género. Y a partir de ahí podemos también establecer entonces qué es el feminismo. No sé quién quiera. Bueno, yo hace rato les decía que el feminismo es un movimiento social, político, teórico que busca visibilizar y transformar las desigualdades históricas entre hombres y mujeres, así como cuestionar estructuras sociales que generan discriminación, violencia basada en género. Y mucho de lo que hace el feminismo, pues es promover igualdad entre derechos y oportunidades, cuestionar normas, culturales y mandatos de género, visibilizar violencias que han sido normalizadas en la vida cotidiana y construir relaciones más equitativas, libres y respetuosas. Eso es como a grandes rasgos. A grandes rasgos, pues así es el feminismo. Y históricamente el feminismo, hay una autora que por si les interesa o por si a alguien le interesa involucrarse en el feminismo, se llama Feminismo para principiantes, de Nuria Varela. Nuria Varela habla de 4 olas del feminismo. O sea, esto pedagógicamente hablando, ¿no? O sea, ella dice, pues para que podamos distinguirlo históricamente hay 4 olas. La primera ola es a partir de la Revolución Francesa, donde se hace la Declaración de los Derechos del Hombre. Y entonces hubo mujeres que dijeron, oye, ¿y nosotras qué? Si aquí estamos participando. Dato curioso y dato importante, el por qué surge esto es que cuando viene la Revolución Francesa, gran parte de las personas que fueron a protestar porque no había pan y porque no había agua, no había nada que comer, eran las mujeres.
quienes organizan el inicio de la Revolución Francesa fueron mujeres porque eran quienes sostenían la casa, quienes sostenían el hogar, quienes se dan cuenta que no hay para comer y entonces son quienes salen. Pero en la vida política que se empieza a gestar posterior a esta revolución es donde las mujeres no pueden participar. Entonces surge lo que se denominará la Declaración de los Derechos de la Mujer, que igual para corto pues no pelaron, ¿no? No pelaron, pero al final es un parteaguas importante que gestará posteriormente otros movimientos. A partir de ahí, esa es como la primera ola, ¿no? La segunda ola, si no me equivoco, es a partir de las sufragistas, que las sufragistas bien conocidas por México, o sea, hubo sufragistas aquí, hubo sufragistas en Europa, ¿no? Las más famosas, pues al final del día lo que hicieron fue hacer el recorrido por el tener el derecho al voto, ¿no? Y que las mujeres pudieran tener una participación política. Y entonces dicen, sí, con eso. Bueno, pues resulta que no, que con eso tampoco se da. Y entonces la tercera ola, que es una ola un poco más actual, empieza a surgir a partir de las relaciones, el cómo nos relacionamos con el otro, el cómo, por ejemplo, había mujeres que pues se quedaban en relaciones que eran súper complejas, súper abusivas, ¿no? Que es donde empieza como esta interacción. Y la última, la cuarta ola, que la cuarta ola Nuria Varela la pone ya como la era digital. Yo no he leído ese libro de la cuarta ola, solo el primero, que es el de Feminismo para Principiantes, pero a grandes rasgos, el feminismo ha tenido como toda esta historia, ¿no? Y como bien decía Denise, hay múltiples feminismos y feminismos que se fueron gestando por diferentes épocas, ¿no? Por diferentes épocas, por diferentes personas, por diferentes todo. Por ejemplo, un feminismo que es el comúnmente conocido es el feminismo radical, que es el feminismo más criticado. Y eso parte radical por raíz, porque se supone en origen, hablando de raíz, y nosotras sabiendo de conductismo radical, entendemos que es quitar de raíz las cosas, ¿no? Y entonces aquí las feministas radicales hablan de abolir el género. Es lo más cañón que hay. Que esté mal leído y mal aplicado es otra cosa. Pero es lo más básico, ¿no? Así, abolir el género. Pero, ¿qué sucede? Hay otras mujeres, por ejemplo, Bell Hooks. El por qué Bell Hooks es así como mi top del top es porque ella es una mujer interseccional. Es decir, ella parte de un feminismo interseccional porque es negra, es una mujer negra en un contexto donde los feminismos sí están surgiendo, están en pleno movimiento muy acá. ¿Y las mujeres negras dónde están? ¿Dónde entran? ¿Dónde entran las mujeres negras que también tienen una vida muy compleja, que también están atravesadas por un déficit económico, ¿no? Por un déficit social, que ya están segregadas no solo por ser mujeres, sino para colmo por la raza, ¿no? Y entonces ahí es donde surgen, por ejemplo, los feminismos interseccionales. Y bueno, así podemos nombrar cantidad de feminismos, ¿no? Institucionales, ya está ahí, no me acuerdo, ya es una cantidad enorme. Entonces, bueno, hasta aquí, no sé si ustedes tuvieran alguna duda, comentario o algo que inclusive pudiéramos aportar. Pues justo ahorita con esto último que mencionas respecto a diferenciar la práctica del discurso. Cuando escuchamos radical, ¿no? Lo asociamos o el aprendizaje social es hacer esta equivalencia a aversión. Por eso yo les decía cuando di mi aportación, hablando de radical en un sentido aversivo, no radical en un sentido práctico, ¿no? Teórico, como tendría que ser. Entonces, creo que también este tema de los feminismos llega a generar cierta resistencia para la población en general por la visualización amarillista que se le ha dado, ¿no? Desde hace bastante tiempo, digo, más ahora con este boom de la era tecnológica, que una realidad que existe es que el amarillismo vende, ¿no? Siempre ha existido esa realidad, pero ahora
que nosotros, simples mortales, por así decirlo, lo tenemos más a la mano, nos damos cuenta que el conflicto del amarillismo pues es lo que más se consume, lo que más se vende. Y que temas como el feminismo también están atravesados por esta misma lógica o esta misma dinámica. Y que entonces van instruyendo a la gente que el feminismo solo es un conflicto insano, por así decirlo, o sea, que no tiene realmente un objetivo de crecimiento social, sino nada más de destrucción, ¿no? Y que como broma de la vida a veces cuando hay personas, y en eso me incluyo yo, que quieren saber sobre el feminismo o acercarse, pues caen del lado equivocado, ¿no? Con quienes justo interpretan o tergiversan estos mensajes o estas luchas sociopolíticas y filosóficas y no llevan una práctica adecuada, ¿no? Entonces, pues si tú o nosotros, o al menos yo, teníamos este aprendizaje de es una lucha únicamente para destruir, ¿no? Por resumirlo de alguna forma, te acercas o caes de forma infortunada del lado equivocado, pues choca, ¿no? Contrastas o corroboras esto y al menos para mí, no, en ese momento, no era algo que a mí me definiera, porque si bien sí, yo estoy a favor de la lucha de igualdad de género, también es cierto que como mamá de un varón, pues eso me atraviesa, o sea, Sí, total. ¿cómo pensar a futuro que mi hijo, yo buscando que él pueda crecer y construirse bajo esta equidad, pueda caer nuevamente del lado equivocado de las relaciones de pareja y se ha violentado también y se ha atravesado por estas historias que él puede pagar sin haberlas ejercido? Entonces, obviamente ahí yo me cierro y es como, no. Y sumado a ciertos discursos que uno se encuentra en las relaciones interpersonales, cuando tratas de hablar como de igualdad, te empiezan a decir, ay, eres feminista, ¿no? Pero feminista como despectivamente, ¿no? O te falta pintarte el cabello morado nada más, y es como nada que ver, ¿no? Justo me acabas de recordar una charla en TEDx que me gusta mucho, de una autora que se llama Chimamanda. Es Chimamanda Ngozi Adichie, otra mujer negra, ella es nigeriana. Y tiene un libro el libro surge de esa charla, que es solamente el resumen del mismo, ¿no? Que se llama Todos podemos ser feministas. Y entonces ella cuenta una anécdota, o sea, ahorita me recordó porque ella cuenta una anécdota donde la insultan, ¿no? Sus primos o familiares de que es feminista, y entonces ella tiempo después, empieza a analizar y dice, pues sí soy, ¿no? Porque estoy cuestionando un sistema, porque estoy empezando a notar cosas que no me gustan, ¿no? Que al final del día no van con con lo que quiero y otra con un mundo más libre, ¿no? Entonces, pues la charla va hacia más, ¿no? Pero creo que eso me gusta. Qué bueno. Regresando como al tema de psicoterapia feminista, sí o no, creo que sería importante ir viendo para qué, ¿no? Y que también algo que noto, no sé ustedes qué me dirán, es que mucho del feminismo sí lo aplicamos, Sí. ¿no? Entonces, ¿ustedes qué piensan? Si en la psicoterapia necesitamos feminismo, no lo necesitamos, ¿qué es lo que nos alcanza a dar luz el feminismo? Porque es muy contextual, básicamente llega a contextualizarnos de qué está pasando en la sociedad, qué atraviesa toda esa persona. A ver, yo pensaría que sí, ¿no? Yo sí creo que recientemente tuve una charla con una amiga donde le pregunté, ¿qué harías si tu terapeuta se define como feminista o la llegaras a ver en la marcha? Y ella me dijo que era algo incómodo, ¿no? Yo pensé que yo me sentiría más acompañada.
Si yo supiera que mi terapeuta va a una marcha, yo sabría que me entiende. Aunque no hable el mismo lenguaje que yo, aunque no me sepa la historia de mi terapeuta, aunque no la sepa, sé que me entendería. Ajá, creo que esa es la primera. Segunda, lo que nos da el feminismo es algo que se denominará después la perspectiva de género. De ahí surge la perspectiva de género, que es el poder mirar, es una metáfora que usa Nuria Varela, que es el poder mirar con los lentes violetas el mundo. Con la perspectiva de género podemos empezar a observar dónde el otro o dónde la otra persona está empezando a transgredir, ¿no? Límites, o está empezando a violentar, por ejemplo, a nombrar violencias, ¿no? O está inclusive usando su poder sobre un otro, que al final también nos atraviesa a todas, a todos, sean hombres, sean mujeres, sean de la comunidad LGBT, seguimos siendo atravesados por el patriarcado. Y entonces empezar a nombrarlo creo que es algo que sí, y que yo diría que sí, que el feminismo nos da la perspectiva de género y eso mismo nos da el poder observarlo en terapia. Nombrarlo. Nombrarlo. Y ya posterior a eso ir determinando qué se puede hacer también, porque obviamente es un sistema muy, muy grande y a veces desde psicoterapia nos quedamos muy cortas. Uh-huh. Yo digo que sí. Desde lo que yo he ido deconstruyendo a lo largo de este tiempo, ya ahora que digo, Julieta me ha ayudado en eso, como aterrizarlo más. Yo creo que sí es muy necesario porque indudablemente van a llegar personas con dolor psicológico desencadenado de estas desigualdades, que sí podremos verlo desde procesos básicos de aprendizaje, ¿no? Pero que estaríamos tratando de implementar, o sea, si no tenemos esta perspectiva de género, que yo lo empecé a entender primero desde la perspectiva de género, eso fue lo que a mí me empezó o me ayudó a irlo como deconstruyendo cuando estuve en el máster de Itaca y hubo un módulo referente a la perspectiva de género, a mí me explotó la cabeza, ¿no? Darme cuenta que yo muchas cosas que veía, que yo decía, bueno, es que esto no es tan aplicable aquí, ¿no? Porque hay condiciones estructurales que van más allá de la persona, que van más allá incluso de mí, que es todo un sistema. Y cuando yo empiezo a entender esta perspectiva de género, todo empieza a tener sentido y me empiezo a dar cuenta que yo aplicaba, ¿no? Feminismo sin saberlo. Y así decía Julieta hace un ratito. Más o menos esta era la idea, ¿no? Todos somos feministas sin saberlo y es que realmente no necesitamos el tener que definirnos con esa etiqueta, ¿no? Seamos de la comunidad que seamos, con el escenario que más nos identifiquemos está bien, pero no es forzoso, digo, si lo quieres hacer también es válido, pero no es forzoso definirnos como feministas para practicar un feminismo. Entonces, sí, yo creo que sí es necesario y que incluso puedo apostar que más de uno puede estarlo practicando sin darse cuenta. Yo pienso que nombrarnos, a ver, cuando yo era adolescente, yo me nombraba feminista. Sí, era alguien que me gustaba mucho pues, involucrarme en esos temas, ¿no? Por mi propia historia. Y llegando a cierta edad, yo me limité a solo existir dentro de los colectivos en los que pues llegué a conocer, ¿no? La verdad, mi limitación fue mucho debido a mis relaciones, a pues, cosas que seguía cuestionando, ¿no? Entonces yo en ese momento decidí decir que feminista no. Dije, nada, feminista no, pero vamos a revisarlo. Y entonces, en todo este proceso, que todo este proceso han sido muchos años, o sea, no ha sido de apenas, sí les puedo compartir que ahorita regreso a nombrarme feminista. Y en ahorita que regreso a nombrarme feminista, tiene mucho que ver con, logré cuestionar lo que me hacía ruido, ¿no? Logré, por ejemplo, entender que feminista radical no soy, en sentido de que
una, se ha tergiversado. Dos, es un feminismo sumamente blanco en el cual yo no quiero participar porque siguen atribuyendo cosas a las mujeres que nos lastiman y que no nos corresponde ya seguir cargando, ¿no? O sea, son cargas que ya hemos roto y que tenemos que seguir rompiendo, ¿no? Son estos mandatos de género, que ahora si tu pareja es o tu pareja fue agresor, pues fue agresor, sí. Y es responsabilidad de ese hombre, no mía, ¿no? No es mi responsabilidad cargar con su historia, ¿no? Y otra vez, ¿no? Es como si a nosotras nos tocara cuidarlos, protegerlos, ¿no? Nuevamente. No, si lo quieren atacar, atáquenlo. Pues sí, que se haga responsable de lo que hizo, ¿no? Pero yo qué. Y nuevamente, ¿no? Entonces yo pienso que ese fue como primer cuestionamiento que fueron en mis relaciones de pareja y en mis otras relaciones que llegué a tener de amistades que hicieron que no me nombrara feminista. Pero ahora creo que atravesando esos cuestionamientos, así como ese camino, logré llegar a la conclusión de que sí, siempre y cuando podamos nombrar las violencias y podamos encontrarnos en un entorno que nos facilite la convivencia mutua, que efectivamente nos cuide y nos proteja a las personas que estemos, o sea, seamos todas mujeres, Sí. estemos con nuestro camarógrafo acá, o sea, sea el género, sea de la comunidad que tenga que ser, pero que podamos caber y podamos congeniarnos sin solaparnos violencias, sin solaparnos, nombrando, pero sí con la disposición de cambiar, que también creo que es eso, la disposición de cambiar. Sí, ver la psicoterapia o hacer la psicoterapia desde estos lentes, Violeta, que dijiste, justo nos va a ayudar a clarificar muchas microviolencias que existen y no solamente para las mujeres. Eso es algo que me gustaría como puntualizar, porque a veces yo he notado mucho que muchas personas piensan o tienen esta idea de que el feminismo es o defiende únicamente a las mujeres y no es así, está defendiendo en realidad a todas las personas. Pero bueno, esta parte de poder nombrar las microviolencias para cualquier persona que se presente en nuestro consultorio, ¿cómo puede verse? O sea, ¿cómo se ven las microviolencias en nuestro consultorio? Sí. Híjole. ¿Hay tiempo? Cosas bien coñonas. ¿Cuánto? Que viene una lista muy Porque grande. se basa. Nada más en el consultorio, ¿verdad? Es que justo, ¿no? O sea, Es que simplemente lo que viviste aquel día, ¿no? Es dentro y fuera siempre. Y no son. Yo sí quisiera hacer esa acotación. Yo no le llamaría microviolencia. ¿No? Violencia. Sí, es violencia. Ajá. Y violencia porque inclusive algo que mencioné recientemente en un lugar que le daremos su espacio merecido hay violencias simbólicas que no se notan y que no se ven, pero son violencia. Y nombrarlo así le da el peso que tiene. Porque si yo le digo que no, que eso no es violencia, todavía se pasan por la tangente, ¿no? De, ay, no sabía. ¿Cómo no vas a saber? ¿No? Pues si no sabías, te lo digo de una vez. Y tiene ese peso y te tienes que responsabilizar por tus actos. Entonces creo que microviolencias yo lo acotaría a violencia. Sí, es violencia. Es violencia. Es violencia, hasta violencias simbólicas. Sí, y tal vez este concepto de microviolencia viene también desde la poca visibilidad que puede tener en nuestra cotidianidad, ¿no? Como cuando, no sé, existe violencia estética, laboral, Sí. justo como lo que estabas diciendo tú. Sí. ¿Qué otros tipos de violencia son las que nos pueden, bueno, sexual? Ay, la Violencia sexual. instrumental. Ay, sí. Cuando para las mamás que trabajan, ¿no? Que todavía se les exige Sí. no solo en el contexto familiar, sino también en el contexto social, Ujú. de cumplir con ahora también los roles anteriores, ¿no? De género, el tener limpia la casa, lavar la ropa, hacer los trastes, Dar de comer. dar de comer, tener todo en la despensa y Aportar aparte económicamente. ajá, aportar económicamente Ujú. y la parte sexual, ¿no?
Y siempre tener una buena cara ante ella, Ujú. ¿no? No verte estresado. O sea, Y no te quejes porque es lo normal, ¿no? ajá, Las maternidades exactamente. también, sí. Ujú, sí. Sí. En las maternidades autónomas, por ejemplo, que socialmente se nos pide presencia, ¿no? Más tiempo, o sea, ya no tanto, no enfocarnos en el tiempo de calidad, sino en el más tiempo y tener que cumplir con requerimientos que cumplen familias, tradicionales, ¿no? Donde hay dos personas y es como, ¿en qué momento? Ah, entonces es que es un escenario problemático. Sí. Y es como, fuck. Pero es que, ¿sabes qué? O sea, incluso teniendo hijos, te exigen. No teniendo, ¿Te exigen? ¿por qué no? Ah, Ajá, entonces también. puedes con todo esto, ¿no? Y tú así de, no, espérate, o sea, ¿por qué hay que cumplir las expectativas Ujú. machistas, feministas y demás de los demás? O sea, ¿por qué no simplemente respetar, como decía Julieta, mutuamente? O sea, desde el respeto podemos avanzar en todo esto, Ujú. ¿no? Creo yo. Cuando hablábamos de masculinidades, hablábamos también sobre estas expectativas que se tiene hacia los mismos varones, ¿no? Como, ay, como la extirpación de su sensibilidad. Eso me Sí. parece de lo más violento Sí. que he visto en terapia, que digo de lo más, porque ahorita que estoy pensando eso, vienen muchas otras cosas Sí, más. total. Pero sí, o sea, ese es como un ejemplo de que no solamente está visibilizando cosas hacia las mujeres, Ujú. ¿no? ¿Qué otras cosas podemos ver en terapia a partir de ahí? Mm, Respecto a las violencias, sí, Les vamos a quitar el micro para que sea violencia es violencia. dale, dale. ujú. Sí, en esa parte que tocabas de los varones, hablando justo de que no solo el feminismo se enfoca en las mujeres, en la cuestión sexual o en el área sexual, en alguna ocasión, y también en sesiones con algunos consultantes se ha aterrizado eso, ¿no? Tanto hombres como mujeres. Esta parte de que no se les permite a los varones decir que no, Mm, ¿no? mm. Cuando, por ejemplo, como en este escenario de cortejo Así. ¿no? Ujú, ujú. Y si la mujer tiene interés por el hombre, si el hombre dice que no, ¿no? Ujú, ese es un mandato de género. Ajá. O si están en pareja y el hombre dice que no a un encuentro sexual, pues es que o tiene otra, o es o ya no le gustó, y es como, no, o sea, solo ellos también tienen derecho a no tener ganas, ¿no? O sea, a decir, El no quiero. consentimiento. Exactamente, no por ser varones, todo el tiempo tienen que decir que sí. Ujú, ujú. Entonces, eso es lo que yo aportaría, ¿no? Como extra. Estaba pensando mucho que hay justo vengo leyendo el libro de Bell Hooks de Todo sobre el amor y hay un capítulo que habla de cómo los varones justo empiezan a padecer esto, ¿no? Gracias a los movimientos de liberación sexual feministas, es que las mujeres también podemos hablar de sexo con el otro, ¿no? Con la pareja, de decir qué nos gusta, qué no, cómo nos gusta, ¿no? De qué forma. Y creo que, por ejemplo, abrir esa conversación al otro, ¿no? A la pareja, si son heterosexuales, ¿no? Digamos como morras con hombres o a la pareja que sea que tengan. El poder abrir a la conversación de qué nos gusta, qué sí, cuándo, ¿no? Cuándo sí, cuándo no, en qué momentos. Creo que ahí es donde también, creo que por ejemplo eso es algo que nos dotó el feminismo a través de la liberación sexual. El poder tener esas conversaciones en pareja, ¿no? O sea, el poder sentarnos, digo, ya que lo hagan es otra cosa, o que no lo hagan es otra cosa, pero el poder tener la libertad de sentarnos con el otro a decir, a ver, esto quiero, me gusta que me hagan así. Entonces creo que eso, por ejemplo, es algo que efectivamente nos dotó el feminismo, el feminismo liberal. Yo quisiera hacer una pregunta aquí. Estamos como aterrizándonos mucho
en estas desigualdades hombre-mujer, pero cómo las mujeres, desde esta bandera del feminismo, pueden ejercer violencia hacia otras mujeres. ¿Qué opinan? ¿Qué formas han visto? ¿Qué experiencias han tenido, si es que han tenido? Yo sí he tenido experiencias, sí, muchas, en realidad. Y muy triste, verdaderamente es algo que a mí me da tristeza. Pero ¿cómo lo experimentamos? ¿Cómo ¿Cómo quieres que? aterrizar la Ok. pregunta? Vale, voy a llevar como ¿cómo ha sido? ¿Qué nombro? Y cómo podría yo concluir con eso, ¿va? ¿Cómo lo he vivido? Lo he vivido de formas muy tristes porque son formas de escudarse, sinceramente. O sea, sí, lo pueden ocupar el feminismo como un escudo, ¿no? De tú me tienes que apoyar a mí. Y es como, pausa. Aquí vamos a poner una pausa, ¿no? Segunda, ¿qué violencias he visto? Que se siguen reproduciendo violencias súper patriarcales. O sea, violencias que sí digo, aguas, te estás metiendo en terreno peligroso. Porque una ocasión, esto va a ser muy personal, una ocasión, una de los conflictos fue por una amistad mía, un varón, que sí tiene ahí un antecedente y no diría que no es un macho, ¿no? Porque eso nunca lo voy a defender de él. Seguramente sí es un macho y tiene sus cosas. Ajá. Pero hubo cosas de esa otra historia, de esa segunda historia, que son mentira, que fueron mentira. Y que yo sabía y descubrí por ser amiga de la compañera, ¿no? Cuando descubro estas mentiras, naturalmente, pues este compa se me acerca y le digo, oye, dime tu versión de los hechos. Me dio su versión de los hechos y coincide con mi historia. Y dije, tú y yo tenemos la misma historia. O sea, nos han engañado a ambos, ¿no? Entonces que nos hacemos amigos. A través de esa amistad empiezan violencias, ¿no? De segregarnos. Segregarme a mí como mujer por decidir tener esta amistad, por decidir dar una segunda oportunidad, ¿no? Creo que en ese aspecto sí, y ha sido con muchas otras personas, o sea, inclusive hasta con otras mujeres. Y, híjole, creo que está muy cañón. Pero creo que aquí parte de que el feminismo como buen movimiento social siempre, siempre, siempre va a necesitar un cuestionamiento. Y entonces en el cuestionamiento que viene externo, que es el ataque, ¿no? De, ay, las feministas, las que no sé qué, ajá. Ese no. Ese no. Ese cuestionamiento no sirve, ¿no? El cuestionamiento que sirve es oye, compañera, ¿te diste cuenta que estás reproduciendo este mismo sistema donde a mí me estás involucrando nuevamente en los cuidados? Nuevamente en la protección de un varón, ¿no? Nuevamente yo haciéndome cargo de algo que no me toca. Eso es sumamente patriarcal. Y creo que ahí es donde nos toca volver a nombrarlo y volver a decirle, a ver, vamos a recopilar, vamos a regresar camino, ¿no? Vamos a regresar lo que hemos leído, vamos a llevarlo a un poco más allá. Yo pienso que sí es necesario seguir cuestionando, ¿no? O sea, ser feminista no significa ya, todo está arreglado y todas las mujeres somos amigas por siempre, porque no es la realidad. O sea, la realidad es que no. Ni lo vamos a hacer, ¿no? Pero sí cuestionar y sí permitirnos escuchar a la otra compañera. ¿Qué me está diciendo? ¿Qué necesito saber? ¿Qué necesito cambiar? ¿Qué no está funcionando aquí? Y viene otra vez esta parte de visibilizar las violencias que se están ejerciendo, aunque seas mujer. Y, quiero que hablemos más de esta parte de visibilizar todas las violencias a partir de esta mirada feminista, tanto dentro del consultorio y fuera, ¿no? Incluso en nuestras vidas, en nuestros centros laborales, que ya dijimos que vamos a tener un capítulo dedicado principalmente a, pues, todo el gremio. Diversas historias. El gremio de la psicología. Pero quiero saber qué es lo que pasa cuando no existe esa mirada en el consultorio. Ahorita ya dijimos qué pasa, pero qué pasa cuando no está. ¿Ustedes cómo lo ven?
Hablo desde mi experiencia. Ujú. Mm, Cuando yo no tenía tanto como esta perspectiva, o sea que me, me alineaba más a los procedimientos, que pues, generalmente era como al inicio de la práctica, porque pues tienes que aprender a hacerlo, ¿no? Y tienes o necesitas algo que te dirija. Ahí dudas un poco de tu criterio o lo dejas a un lado. Entonces, en aquel momento de mi vida, yo observo ciertos procesos que en momentos sí llegué, sin darme cuenta, a pedirle o tratar de construir una adaptabilidad hacia la persona hombre-mujer, a que se adaptara a ciertas violencias, a ciertos escenarios violentos, ¿no? Y que hoy que miro en retrospectiva, digo, ay, sí está gacho, ¿no? Entonces, ahí yo observo que cuando no hay una mirada de perspectiva de género, feminista, o el enfoque, o sea, la etiqueta que se quieran ir, los procesos sí quedan cortos, ¿no? Quedan muy superficiales y no ayudan realmente a construirle un criterio a la persona, que al final del día es lo que se tendría que buscar en la terapia, ayudarles a construir autonomía y que dentro de esa autonomía también implique el saber defenderse, el saber poner límites, el saber cuestionarse sus propias prácticas que pueden llegar a ser violentas y que puedan reestructurar esos valores, ¿no? O el cómo quieren ser. Entonces, yo lo he visto o yo lo viví como procesos que se quedaron cortos y Ok. que adapté a personas a escenarios violentos, microviolentos, como sea, no que dañaran su vida, quiero aclarar, ¿no? Ujú. Pero que al Pero final- que sí se pudo haber hecho algo más. Ujú. De este lado, Eli, alguien, ¿cómo lo ves desde tu Área. misma línea? Ujú. Híjole. Híjole. Híjole, Está bien no, Tengo miedo qué complejo. de decir algo y que esos movimientos o esas ideologías o como lo quieran nombrar, pues no lo vean bien, ¿no? Muy probablemente va a pasar, pero esa es la idea. Y es que justamente ese es Que el podamos punto, ¿no? Que hablarlo. incluso como mujeres tenemos ese miedo de opinar en contra. O sea, y digo en muchos escenarios, pero en este en específico, tan delicado y tan complejo, es otro tema que creo yo que, pues, de nuevo, o sea, tenemos que entender, no justificar, no es justificable, pero tenemos que entender generacionalmente pensamientos para poderlos transformar, por supuesto. O sea, no para decir, ah, sí, está bien, y como tienes 60 años, no pasa nada y tú sígueme violentando, ¿no? No, pero sí tenemos, creo que entender contextos y escenarios de cada persona para de ahí poder partir y exponer tu pensamiento. Pero el mayor miedo siempre es, ¿y si digo algo y ella es muy radical o él es muy radical y lo toman a mal y la que está mal soy yo? Entonces, creo que desde ahí estamos viviendo una violencia, ¿no? O sea, que te están a ti generando ese miedo de, híjole, es que ella no piensa igual, ya está mal. No justifico, no. Soy la primer partidaria de como mujeres podemos hacer lo que queramos, como queramos y todo lo que pensemos sin violencia, pero creo que hay que, no sé, mm, escuchar para de ahí transformar. Porque no podemos llegar a imponer, no, tienes que pensar así y a mí trátame así y a mí hazme esto, o sea, en el aspecto de a mí no me vas a hablar así, no me vas a gritar así, no me vas a decir que yo no puedo hacerlo, no, a ver, ¿cuál es tu contexto? Y de ahí partimos, a ver, mira, yo creo, yo pienso, yo lo abordaría así. Porque, pues bueno, de este lado, insisto, es una carrera predominantemente de hombres,
Y han sido muchos escenarios, digo, el que les conté pues fue uno, ¿no? Pero han sido muchos, muchos escenarios en los que dices, a ver, cuentas Tamil, de regreso, trata de entender, no te dejes, por supuesto que no te dejes, pero si ahorita empiezo a gritar y a hacer, no vamos a avanzar en esto, ¿no? Vamos a ver cómo salimos de este punto. O sea, sí ha sido un escenario, la verdad, sí, yo sí lo diría muy, muy complejo. Bueno, he trabajado en oficinas de puros hombres. O sea, en donde la única mujer aparte de mí ha sido, no sé, la secretaria, por ejemplo, ¿no? Entonces, y quieras que no, pues no es el mismo... es que volvemos al, no sé, estereotipos, ¿no? O sea, está bien que una mujer sea secretaria, pero no está tan bien que una mujer sea abogada, ¿no? O sea, no es tan capaz, ¿no? Entonces, siento yo que el reto no ha sido el mismo, no digo que ellas no tengan retos, por supuesto, ¿no? O sea, y hay miles, pero siento que el reto que cada una vivimos, no nada más yo como abogada, cada una vivimos un reto diferente. Entonces creo que necesitamos, no sé, partir de ahí y no nada más llegar y el feminismo es esto y es así y de ahí tenemos que partir, avanzar o no sé, ¿no? Sí, esto es lo que se busca. ¿Cómo lo vamos a lograr? Hay que tratar pues de comprender contextos, ¿no? Creo yo, insisto, a ver si no, diría Diana, a ver si no me funan por eso. Ya que nos ponen. Pues yo recuerdo de por ahí leer a algunos terapeutas hombres decir que para qué metíamos al feminismo en un ámbito que es sumamente científico. Y pues es que inclusive del feminismo también hay ciencia. Solo es una ciencia social, o sea, entró en una ciencia social, sí tienen una epistemología, de hecho por ahí hay libros de feminismos, de epistemología de los feminismos, entonces, pues bueno, ya cada quien también verá, ¿no? Respecto a eso, pues sí, también hay investigaciones, ¿no? Si no, no habría investigaciones que requieran la perspectiva de género, no se hablaría de la perspectiva de género. Y así en corto, les pregunto, nombren psicólogas. ¿Qué psicólogas conocen? Marshall Roxanne. Marshall Han. ¿Quién más? Ay. Hay una que se llama Kelly, pero no recuerdo su apellido. Ok, Kelly. Ay, man, es que yo soy hermana con los nombres. Ustedes. Mavis. No, la Mavis. Ajá. Pausa. Listo. Sí, nos agarraste en curva. Es la intención, es la intención. Ajá. ¿Por qué? Sí, entendí Es tu un punto. ejercicio muy fácil. Ajá. ¿Sí? Es Desde un ahí. mundo dominado por hombres. Desde ahí. Nómbrenme 4 psicólogos. Ujú. Y los tienen ya así, miren. No los voy a nombrar. No necesitan decirme así en Sí, corto. justo. No necesitan nombrarlos, Pero ya está. pero ya están en la Sí. cabeza. Ujú. Ujú. Les voy a Fuerte. preguntar. Y aquí es un ejercicio igual otro en curva. Ay, no. Dinos. Ustedes están aquí sentadas, ¿no? Imagínense que aquí hay un grupo. Ajá. Y entonces les dicen, llamen a López. ¿Qué es? ¿Hombre o mujer? Varón. Está. La Es inercia. un apellido neutro. Ajá. Ujú. Ujú. Sí, Esa es la está perspectiva de género. Por eso necesitamos tenerla. Por eso es importante. Yo la pregunta que tengo respecto al feminismo no es cómo nos relacionamos con las mujeres, sino cómo nos relacionamos con los hombres. Y no es porque sea el cómo nos relacionamos con ellos poniéndolos como los malos de la historia, porque eso es lo que han querido, ¿no? Que Sí. sea más fácil. Es mucho más fácil tener esas narrativas. Pero yo lo planteo desde dónde nos relacionamos con los hombres, porque justamente en el pensamiento de es que así son, es que son hombres, no cuestionemos, no digamos nada, es que es hombre, ¿para qué le dices? No lo va a entender. Ujú. Y nuevamente, ¿no? Volvemos y volvemos y volvemos. Simplemente, o sea, y nuevamente, ¿no? O sea, si ahorita hacemos una lista de las violencias patriarcales que hemos vivido todas,
este capítulo va a tener miles de capítulos. Pues fíjate, ¿no? Qué aprendizaje tan arraigado y tan potente visibilizaste ahorita, porque estamos en una desesperanza aprendida. Sí, total. Es como, ay, pues son hombres, justo, ¿para qué les demandas más? Y es como, pues no, o sea, todos somos capaces de ser perfectibles, ¿no? Obviamente ya dependerá de cada uno qué tanto se quiera trabajar, pero salirnos de esas narrativas, primero verlas, identificarlas, cuestionarnos qué tanto nos estamos moviendo en todos nuestros ámbitos, en todos, ¿no? Porque se generalizan los aprendizajes, principio básico de aprendizaje generalizamos. Ujú. Entonces, ese patrón, ¿en qué áreas de nuestra vida lo estamos llevando? ¿Y qué tanto realmente está siendo compatible con la perspectiva o la vida o la persona en la que me quiero convertir, ¿no? O bajo la que quiero construir o construir incluso a los míos, hablando de mi caso, ¿no? Que yo soy mamá. Entonces, creo que esto que estamos experimentando ahorita, porque cada episodio nos mueve cosas, ¿no? Dispense. Esa es parte Yo me voy a bautizar. de la naturaleza y lo genuino de esto, que no somos profesionales queriendo imponerles cosas, sino que venimos desde nuestro lado humano también aprendiendo en conjunto con ustedes. Reconocernos también en nuestras propias prácticas y en nuestras propias deficiencias y no desde una postura jerárquica. O sea, nosotras, y quiero hablar, o me atrevo a hablar por todas, que no venimos en esa postura jerárquica de, pues somos las profesionales, me voy a poner aquí, voy a hablar frente a una cámara y te voy a decir qué tienes que hacer, ¿no? Sino también externar que nosotras vivimos esas confusiones, vivimos ese miedo. Cuando yo escuchaba a Eli decir como, nota ese miedo, ¿no? De, no quiero decir algo que vaya a equivocarme o que no vaya a estar atinado, que fue lo mismo que experimentamos en los episodios de masculinidades, por ya todo este trip social en el que estamos, de si dices algo mal, pues se te señala y no se te permite crecer. Y es parte de exponernos y de construir un conocimiento diferente. O sea, gente, sí, igual y muchas cosas de las que digamos aquí, espero que no todo, pero quizá la mayoría o no estén erradas, o cuando nos escuchemos en 1 o 2 años, digamos, híjole, qué cosas andaba yo diciendo, ¿no? O ya no empato con la Diana, con Denise de aquel entonces, y hoy he construido una perspectiva distinta. Esa es parte misma de la evolución. Y si ahorita este episodio llega a personas que sí se denominan feministas como tal, y ven muchos errores en nosotras, pues más que atacarnos, ayúdenos a crecer, y eso también es una invitación para las demás personas que vemos allá afuera, ¿no? Si vemos a gente tratando de hablar de feminismo, sean hombres o sean mujeres, o personas de la comunidad LGBT tratando de meterse en este movimiento con ciertos tropiezos, pues sí, porque es parte mismo del aprendizaje, son cosas nuevas. Entonces, lejos de señalar, ayudarnos a crecer. Si tú ya llevas un camino transitado, ¿no? Jálanos a ese camino, o sea, instrúyenos. Yo en estos años, es parte de las bondades que me ha dado mi carrera, el poder exponerme y soltarme a esta evolución. Es decir, la Diana de hace algunos años ya no practica lo mismo que practicaba hoy, ¿no? Hace algunos años ni de chiste yo me hubiese visualizado hablando de este tema. Yo sí tenía resistencia, no hacia la igualdad, sino hacia el tema mismo, hacia cómo yo lo concebía. Y hoy es algo que digo, pues está bien chido, o sea, yo así pensaba, coincide las cosas. Órale, y eso vamos a ir cerrando. ¿Cómo ven? ¿Sí? Bueno, pues ahí les va. La pregunta entonces es, Chan, chan, chan. ¿la terapia con o sin feminismo? Con. Con. ¿Ya coinciden que sí?
Sí. Ahora yo diré que no. Ah, no. Por llevar la Yo busco Hablamos otra hora y luego A otra mí vez. me gusta llevar la contra, Carlos. Yo soy subversiva y no me van a A dominar. mí nadie me va a dominar. No, pues, ok, con. Ok. Sus motivos. Por el bien de todos. Sí. Por el bien de todos. Ok. Porque es una forma de realmente sí abordar y atacar la violencia, no a las personas, la práctica, la violencia. Ese quizás sea realmente el antídoto para que ya no siga habiendo tanta violencia en este mundo. Como espacio seguro Ok. y como respeto para todos. Híjole, sí. Yo también diría que sí. Porque igual, como espacio seguro también coincido mucho. Y como forma de autoentendimiento. Y que pues es también un espacio donde se puede encontrar una forma de hacer justicia. Aunque no sea la La justicia que forma institucional, Ujú. es una forma Que a también veces de- tampoco es muy justa. que no es justa. En realidad Eso sería es muy- materia de... Sí, es materia para Otro un debate. un debate completo, un capítulo completo. Yo creo que de este lado es más, no sencillo, sino más factible poder crear esa justicia a veces que allá. Yo en el feminismo encontré un espacio para hacer justicia. Y es un espacio que para mí es justo ese espacio seguro, donde puedo nombrar mis vivencias, donde puedo nombrar mis dolores, donde puedo nombrar también mi historia. Y que además me ha permitido sentirme más libre. Ujú. Porque sí, tal vez no es la justicia institucional, no es la justicia esperada, pero sí es un espacio donde me ha permitido conocer, relacionarme mejor con otras personas también, donde me ha permitido salir de otros lugares, nombrando las cosas como son, y a la par es eso, es una forma de justicia. Entonces sí, creo que con eso cerramos y pues muchas gracias por quedarse hasta aquí. Esperemos que también cuestionen con nosotras, aprendan con nosotras y que esto pueda seguir siendo un espacio seguro de aprendizaje y que después podamos seguir abordando más acerca de esto. Muchas gracias. Bye. Bye.